Tías, un repaso al mercado. En este caso empezamos por el Nasdaq, luego seguiremos por el S&P 500 y el Eurostoxx 600. Y bueno, este es el índice que más rápidamente, o en primer momento, empezó a demostrar una debilidad. Como veis, pues eso rompió la tendencia alcista y desde entonces estamos bajo esta bajista que está rigiendo este movimiento de ondas de rebote contra la tendencia, ¿vale? El problema que nos encontramos actualmente es que hemos roto esta referencia. Esto es el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, que refleja prácticamente exactamente la evolución del mismo, y como veis ha roto este soporte, que era una serie de mínimos crecientes que propiciaron el rebote de verano, y que luego se ha deshecho completamente. Hubiera sido muy interesante que apoyara aquí para que intentara luego romper, aunque fuera una ruptura que luego tuviera que resetear, pero no ha podido ser así. Y mientras esté bajo estas dos líneas, una que sería una resistencia ahora, porque anteriormente era un soporte, ahora se convierte en una resistencia y seguiremos bajo la bajista. Así que es posible que antes de intentar romper o de lograrlo tenga que tener una pata bajista, que en el caso del Nasdaq puede acabar llegándole a este canal, que incluso podríamos estirar en el tiempo, para ver que podría ser aquel que dirigiera un poco la evolución o sea, que sirviera de soporte suficiente como para poder atacar la ruptura en los meses siguientes. Naturalmente todo esto podría empeorar y no lograr nada, y bueno, aquí es un poco tontería averiguar cuál va a ser el sitio donde va a rebotar. Estamos bajo referencia horizontal no superada, ¿vale? Bajo la bajista, pues no hay nada que hacer, es un mercado, en ese caso, pues eso, muy complicado. Nos pasamos por ejemplo, al S&P 500, y en este caso el SP 500 es muy similar. Como veis, ha roto también este soporte. En este caso estaba en 3.900. En este caso sí que estamos utilizando el índice. Y bueno, rompe el 3.900, que es, digamos, la frontera entre una corrección normal y probablemente una corrección ya que, bueno, en el caso de que aguante estos soportes, que sería un doble suelo. Si aguanta este suelo, pues bueno, sería la mejor opción, porque si no, lo normal es que pues se subiera la pata bajista, y fijaros, pues esta la podría llevar a un punto bastante inferior. Si tiene que buscar el suelo del canal, el suelo del canal, el suelo del canal, el suelo del canal, esta podría llegar más abajo. Está bien que se haya alejado, porque eso reduce la expectativa de que este vaya a caer tanto, pero bueno, ahí está. Si se quedara en menos, pues maravilloso, pero muy probablemente se acaban rompiendo los mínimos que se hizo en junio. Así que, así como en el Nasdaq, aquí la zona de soporte, digamos, va a estar en esta zona de aquí. Por tanto, aún queda alejada y coincide un poco con lo que os he dibujado aquí, que sería una zona intermedia entre utilizando estas referencias, ¿vale? Porque probablemente penetre antes de ser repelido. Así que bueno, en el muy corto plazo puede haber un rebote que le lleve hasta los 3.900, sí, perfectamente, incluso asome un poquitín por encima, sí, pero mientras no logre aguantar sobre esta referencia de manera contundente, y sobre todo mientras estemos bajo la bajista, tenemos que estar pensando en un escenario débil, y bueno, iremos viendo, ¿vale? 3.900 es debilidad tanto por dos razones: porque estamos bajo la bajista y bajo una referencia horizontal. Luego, por encima de ella, si estamos fluctuando en esta franja, la referencia siguiente serían los 4.200, porque como veis tenemos esa referencia horizontal que además supondría la ruptura de la bajista. Así que no estamos ahí, veremos cómo va fluctuando en esto, pero este punto es interesante e importante para determinar que el mercado está debilitándose más y que abre ahora las posibilidades de una pata bajista nueva que le lleve a una zona inferior, y que sería coincidente probablemente con un escenario recesivo, aunque sea de manera transitoria, ¿no? Y bueno, y eso ya lo veríamos, pero porque probablemente esto fuera suficiente y que luego el mercado ya le diera tiempo para, restaurar aquellas cosas de la economía que estén mal, como los precios de la energía, los suministros de las materias primas, de la propia energía, y vaya controlándose la inflación, bajando, y que las subidas de tipos hayan hecho
el trabajo suficiente para frenar la economía y por tanto frenar esos precios que ahora mismo están desbocados y que es lo que quiere controlar la Fed. En el caso del Eurostock 600, bueno, aquí está en mensual, pero bueno, también se puede ver fácilmente, ahora lo pondré en semanal y eso, pero como veis está en ese punto en el que ya estaríamos en la zona del doble suelo para lo que sería el SP500, los mínimos que hizo en junio. Así que una situación más débil y bueno, o sea, si le añadimos la caída del euro, pues aún es más grave para Europa y también es normal porque es la principal afectada por esta situación de proximidad y dependencia al conflicto de Rusia y Ucrania. Perdón. Como veis, aquí hay una zona muy dura en la que es difícil que después de estar bastantes años ahí intentándolo, pues haya salido al alza y esté retesteando, pero dada la debilidad es posible que reentremos en la caja y por tanto el rango se abre desde el suelo hasta el techo del mismo, que es lo que estaríamos ahora mismo testeando. Así que yo creo que muy probablemente rompamos y en ese escenario de mayor debilidad o mayor es más, o sea, le afecta mucho más, como decía hace un momento, a la Unión Europea. Es posible que penetremos en la caja y veremos hasta dónde vamos a llegar. Podríamos entonces ya pensar que si hace un mínimo en este punto, pues bueno, podremos establecer pues eso, que ese sería el rango en el que funcionaríamos a partir de ahora, ¿no? Veremos si es suficiente esto y no llega hasta el suelo de la caja, naturalmente, que sería una caída relevante. Pues bueno, veremos dónde se queda y dónde podemos establecer ya un posible giro para el año que viene en el que tengamos una vuelta que sea la capaz para romper esta bajista, ¿vale? Así que bueno, un escenario que se está complicando por momentos. En el Eurostock 600 ya veis que está a puntito de romper ese soporte y como hemos visto antes en el SP500 pues aún está aguantando ese doble suelo, o sea, ese suelo que podría ser un doble suelo y bueno, se está cargando y bueno, veremos cómo aguanta, si es que lo hace. Perdón, debe de estar yendo mal la línea. Pero bueno, apelo a la memoria y veremos qué es lo que hace con esos mínimos de junio. Nada, un saludo fuerte, nos vemos en otro momento. Chao.